Pero vamos a hablar un poquito de economía. Estamos junto a Eva Sacco, que es economista. Eva, bienvenida, gracias por estar. Hola, un gusto, ¿cómo estás? Reconstruir el sistema industrial en la Argentina, destruirlo es facilísimo. Sí. El tema es cómo se lo reconstruye, ¿no? Sí, el tema es cómo se lo reconstruye, sobre todo con un sistema industrial que tiene problemas estructurales, ¿sí? Problema de la restricción externa, básicamente. Nuestra industria necesita una gran cantidad de insumos importados y nosotros no generamos dólares. Y ese es un cuello de botella con el cual la industria argentina muchas veces se ha enfrentado, ¿sí? Ahora a todo esto se le está sumando el problema que vamos a tener con el pago de la deuda. Por ¿sí? ejemplo. Entonces eso va a quitar recursos valiosos para justamente desarrollar la industria. Por lo tanto, sí, yo creo que estamos enfrentados a una situación compleja. Ahora, las provincias tampoco recaudan en dólares. Uno entiende la nación, por ejemplo, las exportaciones recaudan en dólares, ¿no? Sí. Ahora, las provincias que se endeudaron en dólares, ¿cómo Sí. van a conseguir los dólares? Y cambiando los pesos que tienen por dólares. Pero las va a fundir. Sí, sí. Depende de cómo esté el tipo de cambio y qué es lo que suceda. Creo que hacer un diagnóstico todavía es bastante difícil porque no conocemos en serio cuál es la real pesada herencia que nos va a dejar el gobierno de Macri. La real pesada herencia va a tener que ver con no solo el peso de la deuda, que sabemos ya que es algo muy negativo, sino con cuántos dólares deje el Banco Central después del 10 de diciembre. Porque recordemos que el dólar ahora está calmo y se habla mucho, a mí me llama la atención. ¿Cuánto se venden por día? A mí me llama la atención justamente que se habla de la paz que hay con el dólar y nadie está diciendo o se está diciendo muy poco, que esa paz que hay con el dólar tiene que ver con que se está interviniendo en el mercado y se están vendiendo dólares. Ahora, el dólar tan alto, al margen de los exportadores, ¿a quién más le conviene? Porque perjudica al que importa insumos básicos, perjudica a casi todos, salvo un grupo que exporta a lo pavote. Sí, por eso se están apostando ahora básicamente a que el dólar se estabilice, ¿sí? Durante estos meses, mantenerlo estable, haciendo ventas de dólares y al mismo tiempo como la inflación, bueno, el dólar funciona un poco de ancla, pero la inflación sigue, va a empezar a verse de mantenerse esta estabilidad, una suerte de atraso cambiario, que es a lo que ellos están apostando básicamente para ganar las elecciones, a que la economía se reactive vía un dólar un poco más barato. Igual partimos de un valor que fue muy alto, ¿no? Un piso altísimo. Y una tasa de interés de referencia que es altísima. Es que es todo parte de la misma moneda, del mismo problema, ¿sí? Son las dos caras de la misma moneda. La tasa de interés tan alta es la que está generando tanta inestabilidad y fue la que generó este mecanismo de carry trade que finalmente terminó derivando en todas las sucesivas devaluaciones y bueno, y en la situación que tenemos hoy en día. Ahora, ¿qué país le sirve de una moneda tan devaluada? Bueno, hay muchos economistas que están a favor de lo que se llama un tipo de cambio real de equilibrio, un tipo de cambio real muy alto, porque dirían que de esa manera habría más incentivos a exportar, ¿sí? De hecho, muchos economistas que están en el gobierno, que son afines, tienen esa idea que el tipo de cambio real alto es el tipo de cambio competitivo y que es lo que sirve para exportar. Ahora, en Argentina eso cada vez lo que vemos es que cada vez que tenemos una devaluación y que el tipo de cambio sube mucho, lo que pasa es que hay un ajuste vía importaciones, no vía exportaciones. ¿Sí? Aumentan mucho, bajan mucho las importaciones y las exportaciones, bueno, algo más exportás, pero no lo suficiente como para compensar esa caída en la actividad que vos tenés por la devaluación. Básicamente las devaluaciones son en general siempre muy contractivas, ¿sí? Le hacen realmente muy mal al consumo, a los trabajadores, al poder adquisitivo. Y por otro lado tenés el impacto que tiene eso en el entramado productivo. Claro. Justamente las empresas, por un lado un tipo de cambio alto las protege de las importaciones, pero por otro lado las pone en una desventaja competitiva porque el tipo de cambio alto hace que los insumos les salgan carísimos y que los precios sean muy altos y además empieza a generar una espiral inflacionaria entre dólar, devaluación, precios, ¿sí?
y bueno, si hay aumento de salarios, vuelve de vuelta siempre esa misma rueda a repetirse, lo cual termina siendo muy complejo. La situación, ese creo que es el principal problema que tiene Argentina, la restricción externa, que estamos hace muchos años girando sobre, digamos, en falso, sobre el mismo punto. Todos los gobiernos con un tinte un poco más mercado internista intentan hacer algo para resolverlo, otros que podríamos decir más neoliberales piensan que la solución por ahí es endeudarse, pero es una solución de un día. A corto plazo. Sí, a corto plazo, y termina destruyendo el entramado productivo y después volvemos de vuelta siempre a foja cero. Y realmente vamos a estar con un problema en ese sentido, que no va a ser el problema de corto plazo, porque el problema de corto plazo tiene que ver con el consumo que está muy deprimido, tiene que ver con la gran deuda que hay que hacer frente, pero que sí va a ser un problema en el mediano plazo, y yo espero y creo que va a ser así por cosas que escuché, ¿no? De los especialistas, al menos que están en la oposición. Claramente los que están hoy en día en el poder no tienen idea de qué es lo que hay que hacer, que hay que ponerse a pensar en una política industrial desde el momento cero. La otra también es, estos gobiernos neoliberales o liberales siempre tienen esta idea de primarizar la economía, ¿no? Solamente exportar commodities. Sí, se tiene la idea que con el campo alcanza, ahora con el campo más vaca muerta alcanzaría. El tema, yo te doy algunos números, ¿no? El sector primario incluye lo que es, bueno, el sector agrícola, lo que tiene que ver con minería, inclusive el sector petrolero y gas, ¿no? Y extracción de petróleo y gas. ¿Sabés cuántos puestos de trabajo directos genera? No. Menos de 500.000 de puestos de trabajo directos. Nada. Nosotros podés sumarle puestos de trabajo en negro, decir, bueno, 1 millón de puestos de trabajo directos, y vos tenés en la economía 13 millones de trabajadores, ¿sí? ¿Cómo les das trabajo? Decís, bueno, en el sector servicio, en la salida a la, si querés, a la, como es la australiana, ¿no? Explotación de recursos naturales y servicios. Pero vos no tenés tantos recursos naturales como para poder que con servicios le des trabajo, no sé, a 11 millones, a 10 millones de argentinos. Necesitas una industria. Entonces, hasta que no podamos desarrollar una industria, no tengamos un sector secundario, ¿sí?, fuerte, y se empiece a avanzar también en exportar valor agregado, no reprimarizar la economía y solamente exportar materias primas, realmente no va a haber solución para la economía argentina. Lo que pasa es que la primarización de la economía es una discusión de 1929. Hoy en día se discuten otras cosas en el mundo. Digamos, en Argentina seguimos discutiendo lo mismo. Vos tenés litio, hacés batería de litio. ¿Para qué vas a exportar el litio puro? En Argentina seguimos girando sobre lo mismo y tratando de volver a un pasado glorioso, entre comillas, de la generación del 80. De los conservadores. ¿Sí? Exactamente, y tenés gobiernos que por ahí ven un poco más, pero se terminan enfrentando ante la restricción externa en algún momento. La sociedad, que fue aumentando en su bienestar, empieza a exigir demandas de segunda generación, y después, bueno, durante muchos años se resolvió esa disyuntiva con golpes militares. Ahora, bueno, terminó asumiendo un gobierno con un corte muy derecha y muy neoliberal. Con el Partido Judicial. Con el Partido Judicial. Siempre sigue siendo un estado de excepción. Siempre. Está bien. Tenés razón en función de lo que Martínez Dios era del partido militar, Duhovne o Pratgay, que son del partido judicial. Porque cuando no les gusta algo, pum, te meten preso. Pero sí. Es terrible, ¿eh? Han ganado, bueno, democráticamente, al menos en una primera instancia. Después se han apoyado mucho, es cierto, en maniobras no tan republicanas. ¿Sí? Y ahora parece que nuevamente tenemos, por suerte, la alternativa de volver a un proyecto más basado en el mercado interno, más industrial y más redistributivo, que tiene nuevamente justamente una pesada herencia muy compleja, como la que asumió Néstor Kirchner en el 2003, ahora
vamos a tener un peso de la deuda muy importante, y sobre todo, a ver, el entramado productivo, esto no es finanza, no es que vos decís una máquina, la prendo y la apago y empieza a producir. No, las empresas que cerraron, las empresas que quebraron, no la podés volver a abrir. No las podés volver a abrir. Las raúl. Empresas que tienen problemas de quiebras muy importantes, los empresarios han quedado con un historial crediticio negativo, no pueden, malas relaciones con los proveedores, se destruye el entramado productivo cada vez que hay un proyecto neoliberal de esta magnitud. Y entonces nuevamente es partir del subsuelo y volver a subir. Espero que, no sé, que esta vez se pueda realmente resolver, y que cuando llevemos nuevamente a tener una situación de mejora en el consumo, de mejora en la calidad de vida, también logremos de alguna manera empezar a resolver esas problemáticas que tienen que ver con lo que te decía, con la restricción externa, pero que también en Argentina hay algo que hay que resolver, que es que nosotros no solo no importamos capitales, sino que exportamos capitales. El problema de la fuga de dólares es un problema muy importante. Ahora, fíjate vos un dato no menor, ¿no? Perdieron las grandes empresas y las pymes. Sí. Pero cuando ves los balances, cerró la Campañola, por ejemplo, algo impensado. Cuando ves los balances, o te cuentan o se presentan los balances negativos de la empresa alimenticia más grande de Argentina, Arcor, que perdió plata. O sea, todos perdieron guita. Sí. Las automotrices no producen, o sea, todos perdieron. Y las únicas que pudieron tener algún tipo de resultado más positivo es porque pusieron la plata, o sea, tuvieron algún resultado, claro, financiero positivo, con lo que compensaron la caída en las ventas. Lo que pasa es que cuando uno ve que es un plan que pierden todo, digo, pero ¿cuál es la salida? O sea, no entiendo el motivo. Porque si es un plan que pierden todos, o sea, el gobierno no sé por qué ejecuta un plan así. Yo tengo mi teoría, que el gobierno descree las políticas públicas. Absolutamente. Sí. No cree en políticas públicas. Yo creo que es una mezcla un poco de lo que vos decís, que un poco más académicamente puede decir que ellos tienen una ideología basada en el libre mercado, y que el mercado resuelve todas las problemáticas. Pero ¿qué es Versus? El mercado tiene nombre y apellido. Pero también no podemos dejar de olvidar que tienen nombre y apellido, y que acá todas las familias de los apellidos a los que pertenecen el gabinete, la familia presidencial, ha hecho pismos negocios, ¿sí? Entonces, el mercado, bueno, es libre, el mercado resuelve todo, pero al mismo tiempo también apoyarme en esa ideología me sirve para poder ayudar a que mis amigos hagan negocios. Bueno, fíjate que la doble vara, ¿no? Tenés a un tipo como Aranguren, la empresa que más plata ganó petrolera fue Shell. Ni siquiera está en duel dentro del directorio de la empresa. Tenés a un tipo que controla supermercados que tiene supermercado. Tenés a una persona que habla de energía que no sabe nada de energía, que ayer Lopetegui demostró que no tiene la más remota idea de energía. Tenés quien controla ENRE, una persona que pertenece a las empresas eléctricas. O sea que es un doble manejo, una doble comando, que termina con las regulaciones, que es un error enorme. Ni Estados Unidos regula también, todo el mundo regula. Sí. Esta es la realidad. Y es lo que uno dice, ¿pero por qué? ¿Pero por qué si más o menos las cosas funcionaban? ¿Por qué no profundizar lo que funcionaba y modificar lo que estaba mal? Sí, bueno... Más allá de los nombres, no importa si es K, anti-K, M, anti-M, lo de menos. Si no hay cosas que funcionaban. Ahora, lo único que han mejorado es la AUH. Hay mayor cantidad. Sí, la han mejorado, yo no sé si... En cantidad, digo, en número. Ah, claro, en poder adquisitivo la UH ha caído mucho, igual que las jubilaciones. Las jubilaciones es una vergüenza. La UH y las jubilaciones se actualizan de la misma manera, así que tienen la misma pérdida de poder adquisitivo. Yo creo que han ampliado la UH, no tanto porque ellos creen en esa herramienta, sí, porque creen realmente que la distribución del ingreso mejora el consumo y que eso hace que crezcamos más. No, para frenar el estallido social, claro, claramente. Sí, lo hacen para frenar una fea sensación que había el año pasado. Yo te voy a decir algo, yo creo que este gobierno no es un gobierno que sea antipobre, ¿sí? Creo que es un gobierno francamente antiobrero. Ellos están en contra de los trabajadores, están en contra del trabajo industrial de los obreros, pero no entendió la derecha a partir de lo que fue el estallido del 2001, que tampoco se puede matar de hambre a la población.
Por eso no tenés estallidos sociales mucho más graves y no tienen ningún problema en acudir a medidas con la cual hasta han hecho campaña en contra, ¿no? Como precios cuidados cuando tienen que acudir a precios cuidados, con negociar con las organizaciones sociales planes, con ampliar la cobertura de la UH, no tienen problemas. Van a hacerlo en la medida justa y necesaria, no para que esa gente pueda salir de la pobreza estructural o para que puedan mejorar las condiciones materiales de vida, sino que en la medida justa y necesaria para administrar el conflicto social. Yo creo que te voy a sumar una nueva. Yo creo que como todo hijo de empresario que vivió del bolsillo de su padre, ellos creen que el trabajador es un potable juicio laboral. Por eso no lo respetan. Fíjate que jamás nombran trabajador, ni pueblo, ni conciudadano. Siempre la palabra gente. Sí, o vecino. O vecino. Pero a mí más que preocuparme lo que ellos puedan pensar que son los dueños de las grandes empresas, a mí me preocupa que este discurso muchas veces también es apropiado por el pequeño trabajador pyme, por ejemplo, ¿sí? Que cuando se queja mucho de la situación, se queja mucho de lo que pasa, pero consideran que la solución es quitarle derechos a los trabajadores, ir por una reforma laboral y bajar los impuestos. Y no se dan cuenta que el mismo trabajador al cual le quieren pagar menos es el trabajador que después le mueve la demanda. Gracias, Eva. Por favor. Vamos a